¿Y cómo es que chavito de Tecámac, ¿no? De este pueblo que le gusta mucho, de un pueblo con historia, con sus cuatro hermanos, cómo es que decide que la enfermería sería una buena alternativa para dedicarse a eso por el resto de su vida? ¿Cómo fue tu acercamiento con la enfermería? Bueno, ahí sí es así como una experiencia desde la infancia, ¿no? Porque, pues bueno, desde chiquitos empezamos como a tener juegos, ¿no? Que nos van como orientando o pues vaya, permitiéndonos descubrir sobre lo que queremos hacer. Entonces, de pequeño yo me ponía a jugar mucho poniendo el suero, pasando medicamento, o por ejemplo, ocupaba yo algunos envases reciclables y les ponía pintura vegetal y yo ahí hacía según mis medicamentos y todo el rollo, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte de la infancia, pues bueno, marcó, ¿no? Posteriormente, el gusto que uno tiene a veces por el decidirse a estudiar enfermería, pues bueno, siempre creo yo que está como asociado a una experiencia de vida particular. Y en este sentido, pues bueno, no es como una excepción. En su momento, mi abuelita tuvo Alzheimer, entonces coincidió en la etapa en la que yo decidí estudiar enfermería. De hecho, la carrera, cuando yo la estudié, todas las noches yo me quedaba a cuidar a mi abuelita. Entonces, cuando tenía alguna actividad, trabajo, tarea, etcétera, pues no lo sentía tanto porque, bueno, al final estaba atendiendo la tarea, pero también estaba yo, cambiando de posición a mi agua o cambiando el pañal, por ejemplo, ¿no? En la última etapa que sí estuvo un poquito más, pues, dependiente en este sentido. Entonces, a raíz de ahí, pues, bueno, ese cuidado, familiar, pues, fue el que me hizo decidir, ¿no? Pues vamos. Pero aparte de ello, también a la par, yo tomé un diplomado en desarrollo humano. Entonces, en este diplomado nos dimos cuenta, o en el sentido de manera personal me di cuenta, que las cualidades, las aptitudes, las actitudes que yo tenía eran más encaminadas a lo que es un cuidado holístico. Y entonces cuando fue ese resultado de ese diplomado, pues curiosamente surge una convocatoria, ¿no? Para cursar la carrera de licenciatura en enfermería y obstetricia y pues dije, a ver, el programa de estudios y efectivamente pues me agradó, ¿no? Y me decidí porque me gustó en ese sentido la obstetricia, entender partos. Ok. Pero dije, bueno, vamos, ¿no? Entonces, desde el primer día, la verdad es que yo me gustó tanto que pues me dediqué a estar estudie, ¿no? De hecho, orgullosamente puedo decir que me tocó la etapa todavía que exentábamos los exámenes, ¿no? Entonces, todas mis materias las pude exentar, excepto una, ¿no? Ok. Y creo que es el coco de todos, o de la mayoría, que es anatomía, Anatomía, sí. fisiología, Sí, ¿no? sí, Creo sí. que de ahí y de ahí, pues, me gustó mucho la carrera. De hecho, por eso el desempeño a veces también en hacer las cosas de la profesión. Ok, Ujú. ok. ¿Tenías algún ejemplo de enfermería? Porque tenías como muy claro desde chiquito el tema de poner el suero. ¿Había alguien cercano a No. ti? ¿O O de sea, dónde crees que...? sorprendentemente no. O sea, eso es lo Mm, que me preguntan, pero por ejemplo, familiares cercanos, no. directos, no teníamos que se dedicaran o que tuviéramos cercanía para Ok. poder adquirir ese ejemplo, ¿no? No fue por ahí el asunto. Entonces, por eso es de que más me llamaba la atención a las personas con las que interactúo, que piensan a lo mejor que un familiar pudo haber sido médico, otro familiar Ajá. pudo haber sido enfermero, pero realmente no tenía yo como un contacto directo y cercano de alguien que haya sido enfermero. Ujú. ¿Y con tu familia todo ok con que hayas decidido enfermería? ¿Nunca te cuestionaron como, oye, pasa esto y nos lo dicen mucho como, eres muy inteligente? ¿Por qué no te avientas medicina? ¿No? Como si requiriera de un IQ superior medicina. ¿Nunca te enfrentaste a eso con tu familia? Sí, siempre, o sea, esos comentarios así como que siempre. De hecho, por ejemplo, he de ser honesto, a veces caemos como en esa etapa, ¿no? De dar el gusto, ¿no? Entonces, hubo un momento en que también, traté de hacer el intento. Entonces, sin embargo, pues bueno, no se dio. Y las cosas cuando no se dan, yo siempre he dicho, no se dan, no es para ti, con la pena, lo que sigue. Claro. Entonces, curiosamente, cuando yo hice el examen de enfermería, porque me tocó hacer la parte del examen general de conocimientos, el examen psicométrico y la entrevista personal, fui de los primeros en que llegó y el último que atendieron. Entonces yo dije, no, yo no me voy, aquí me quedo hasta que me atiendan y que yo pueda, pueda ingresar a estudiar esta carrera, ¿no? Entonces, mucho dependía de esa vocación, más bien de la que yo fui aprendiendo desde pequeño, con la familia, ¿no? En este sentido. Ujú.
¿Cómo fue tu encuentro ya con la enfermería? Porque pues había estos juegos así de, preparo mis medicamentos y eso está bien divertido. Encuentras también que hay un espacio para ti y para tus habilidades, ¿no? Dentro de la enfermería, porque la enfermería cada vez se ha convertido en una ciencia del cuidado holístico, ¿no? Donde no solamente vemos la parte biológica sí, la parte fisiológica del paciente, ¿no? O fisiopatológica, sino que vemos otras cosas y entonces tú cabías ahí perfectamente. Pero cuando llegas a la enfermería y te das cuenta de la realidad, ¿no? Apenas la realidad académica, o sea, la realidad en las materias, la realidad en lo que te están enseñando antes de que lleguemos al tema de prácticas, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Fue agradable? O sea, si era lo que esperabas, ¿te imaginabas que así era la enfermería o cómo fue? Mm, bueno, es que yo ya iba con una preparación, porque entre el diplomado de desarrollo humano que tomé para poder decidirme a estudiar la carrera, yo estuve como voluntario en un centro de salud durante 3 años, Ok, antes de meterme a la carrera. Entonces, cuando yo ya decidí esa parte de estudiar, yo ya iba como con ese eh, cúmulo de conocimientos y experiencias de las compañeras enfermeras que estaban haciendo o prestando su servicio en esa unidad de salud. Entonces, fue lo que de cierta manera me impulsó para cuando yo llegué y me enfrenté en la parte teórica y la parte práctica, ya no desconocía la interacción con los pacientes, ok. porque yo ya tenía esa experiencia previa de esos años de voluntariado, en donde igual literal, o sea, te aventaban, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en relación a una plática en una escuela, ¿no? Que nos decían, no, es que tenemos que ir a dar pláticas de planificación familiar, ¿no? O sexualidad en el adolescente, ¿no? Y te toca, ¿no? La médico que pues es una gran amiga mía, que todavía tenemos contacto, dice, no, pero la vas a dar tú. ¿Quieres estudiar enfermería? Pues vas a ir haciendo tus pininos y se les tiene que dar el tema, ¿no? Entonces, eso nos obligó a mí de manera personal en desarrollar el tema, prepararlo, pero no obstante, cuando ya te enfrentas con la realidad, pues te meten todos los grupos de una secundaria, o sea, sí, secundaria literal, o sea, una etapa difícil, ¿no? Claro. Con otro que va terminando la etapa de adolescente. O sea, un reciente Así, adulto con un adolescente. exacto. Entonces, el tocar un tema de ese tipo y luego estar teniendo la atención de los chicos, o sea, la verdad es que fue un reto, o sea, yo lo vi como un reto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues digamos que yo he ido trabajando con retos. Definitivamente, pues, tener el control de esa población fue bueno, porque sí, puedo decir que efectivamente lo pude controlar. Era un grupo de más de 100 alumnos en donde decía el tono de voz, ¿no? El dominio del tema, ¿no? Poner ejemplos con los chicos, ¿no? Entonces, como que se generó esa confianza y a raíz de ahí, pues yo ya no desconocía, o sea, esos años de voluntariado que estuve en ese centro de salud, ya no desconocía mucha parte de la interacción directamente con la profesión, ¿no? En ese sentido, con la carrera. Entonces, cuando yo llego a la parte del primer semestre, y cuando empiezo a ver los contenidos, la verdad es que no me desagradan, porque empiezo yo a estudiar, empiezo yo a repasar, este, y no me generó mayor conflicto. De hecho, eso era lo que se sorprendían a veces hasta unos compañeros de carrera, de que yo no me estresaba en los exámenes. O sea, literal, me presentaban el examen y yo así como que, sí, ¿no? Y así. Y terminaba, lo entregaba y pues me salía, ¿no? Y ya después iban saliendo todos los demás. Entonces, no lo vi siempre como difícil, o sea, no fue difícil. O sea, para mí de manera personal, el contacto no fue difícil.